¿Me pueden cobrar una deuda que no es mía? ¿Por qué me podrían cobrar una deuda que no es mía? Porque llegó la deuda ahí, la notificación a tu casa, que está tu nombre. ¿Qué tan verdad es todo esto? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Sebastián Muñoz, abogado, socio de defensadeudores.cl. Bienvenido, Sebastián, gracias por acompañarnos. Hola, Eduardo, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien también. A ver, partamos la base. ¿Te pueden cobrar una deuda que no es tuya así en general? Pueden, pero no es lo correcto y ocurre regularmente, sobre todo, por ejemplo, cuando arrendamos una nueva casa y quedaron deudas del ex arrendatario. Esa es la circunstancia como más común, así que puede ocurrir. No es lo legal, pero hay instancias que las personas tienen para poder defenderse de esta situación. O sea, de poder puede porque te va a llegar, pero una cosa es que uno lo tome y se defienda, ¿eso? Claro, ocurre que muchas veces arrendamos una casa, Eduardo, y el ex arrendatario dejó deudas de alguna empresa con la que contrajo alguna obligación, de una casa comercial, de un banco, y llegan las cobranzas a ese domicilio. Y muchas veces entonces esa deuda llega al receptor a cobrar y a buscar al ex arrendatario, y actualmente está viendo otra persona. En esas circunstancias las personas tienen derechos para poder defenderse. Por ejemplo, en el caso más extremo pueden interponer una tercería de posesión o pueden dar cuenta. ¿Qué es una tercería? Vamos por traduciendo todo de inmediato. Sí, la tercería de posesión es una acción judicial que permite dar cuenta al tribunal de que están cobrando una deuda que no es mía y están embargando bienes de una persona que no está vinculada a esa deuda. ¿Y eso lo hago mediante un abogado a través de un abogado? Lugar? No, a través de un abogado hay que interponer esta tercería de posesión en la que fundamentalmente vamos a dar cuenta al tribunal de que existe una deuda de un tercero, sin embargo están embargando bienes que pertenecen a otra persona que no contrajo la deuda. Perfecto. Esto no tiene nada que ver con ser aval, ¿no? Eso es distinto, porque en el caso de, por ejemplo, cuando las personas les están cobrando una deuda de un tercero, pero se constituyeron como aval, fiador o codeudor solidario, en esa instancia sí están entonces de forma correcta cobrando una deuda, porque si dejó de pagar quien era el deudor principal, entonces pueden cobrar en contra del aval o el fiador solidario o el codeudor. Aquí tenemos una lista de situaciones. ¿Qué hacer en caso? Estoy con el pelo parado. ¿Qué hacer en caso que te cobren una deuda que no es tuya? Por favor. Bueno, en caso que nos cobren una deuda que no es de nosotros, que la contrajo una tercera persona con la que no tenemos ninguna vinculación, en caso de que no nos constituimos ni como aval, ni como fiador o codeudor solidario, primero no pagarla, informar que el deudor no vive ahí, tener algún medio de prueba que acredite esta circunstancia, como por ejemplo el nuevo contrato de arriendo, los nuevos comprobantes de domicilio, alguna carta, factura, boleta de los bienes, etcétera. Conservar, por eso que es muy importante el punto 4, que señala que es importante conservar las boletas y las facturas de los bienes que hemos comprado para poder dar cuenta de que pertenecen a nosotros y no a esta tercera persona. ¿Eso en caso de un embargo? En caso de un embargo, por ejemplo. Y si llega una notificación judicial, buscar asesoría jurídica de forma oportuna y correcta, porque el plazo para ponerle la tercería de posesión es una vez que se ha hecho el embargo de los bienes. Tenemos este plazo para entonces interponer la tercería de posesión y va a ser importante entonces que podamos acompañar en el tribunal estos medios de prueba que van a ser fundamentalmente las boletas, la factura de los bienes, comprobante de domicilio, contrato de arriendo, entre otros medios probatorios. Sebastián ahí dice, no pagues si te llega una deuda a tu casa que no te corresponde. Pero ¿qué pasa si, no sé, pues esa deuda es sobre algún bien sensible? Por ejemplo, electricidad o gas. Que chuta, si no la pago no me van a reponer eso. ¿Cómo lo hago? Porque no es una deuda mía, pero si no la pago me quedo sin un servicio. Sí, bueno, eso es una circunstancia que ocurre con bastante frecuencia. El caso que la persona arrendó un inmueble y quedaron deudas de servicios básicos, le corresponde al dueño de la propiedad regularizarla o intentar el cobro en contra de los ex arrendatarios. No sería una deuda que tendría que responder el actual arrendatario. Eso es un punto súper importante. ¿Y si yo soy el dueño de la propiedad y el arrendatario quedó debiendo eso? Tienes el derecho entonces a perseguir o a repetir en contra del arrendatario que te quedó debiendo esa deuda. Obviamente que si vas a poner a disposición la casa para arrendar o vas a vivir, vas a tener que regularizar la deuda. Claro. Pero sería entonces importante guardar ese comprobante de pago para después iniciar la cobranza en contra del ex arrendatario o quien vivió en ese domicilio y dejó la deuda de servicios básicos. Otro escenario que nos plantean las preguntas que habitualmente nos llegan a nuestro WhatsApp es que ¿qué pasa si llegan a mi casa un receptor judicial con un proceso de embargo? Que ya lo hemos explicado. El embargo es primero cuando vienen a hacer anotan todo lo que hay y después otra cosa es cuando se lo llevan. Sí. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Tengo que abrirle, no abrirle, no lo dejo entrar? ¿Cuál es mi nivel de acción? Bueno, primero la persona puede oponerse cuando llega el receptor y puede darle cuenta también en esa instancia al receptor de que la persona no vive ahí, de que tiene comprobantes y contrato de arriendo, etcétera. Puede informarle de esta circunstancia al receptor y puede oponerse en primera instancia a que el receptor realice este inventario de bienes, el embargo.
Si se opone y la persona no acude al tribunal a dar cuenta de esta situación, el receptor podría volver a ir, y esta vez con auxilio de la fuerza pública. Por eso que va a ser importante, como te señalaba Eduardo, que una vez que concurra el receptor, ya sea a notificar o si la persona dejó pasar más tiempo, a embargar los bienes, a hacer este inventario de bienes, la persona concurra a ejercer ese derecho que tiene, que es una tercería de posesión, a través del tribunal, acompañando estos medios probatorios y dando cuenta de que las deudas que se están cobrando pertenecen a un tercero ajeno a su conocimiento. Claro, porque ahí el receptor judicial también, ¿cómo comprueba que efectivamente no vive ahí la persona, o que se fue, o que las cosas que hay dentro no le pertenezcan a aquel que va a ser embargado? Claro, el receptor nos va a hacer el llamado a dictaminar si efectivamente los bienes corresponden o no al tercero, o si son de propiedad del deudor. Esto lo va a determinar el tribunal. ¿Ya? Entonces es súper importante ahí que las personas no caigan en algún tipo de discusión, pelea con el receptor, porque el receptor va a cumplir una orden que le emana el tribunal. Uno de todas maneras le puede informar de esta situación al receptor, pero quien tiene que ejercer el derecho es la persona a través de un abogado en el juicio civil donde se está intentando este cobro, para dar cuenta de que los bienes no pertenecen a quien contrajo esa deuda. Mira, que me llegó a mí al Instagram una pregunta que me parece interesante. ¿Qué pasa con las deudas del TAC? Porque dice que vendió un auto, ¿ya?, y que la persona que le compró el auto sigue utilizando el TAC y le llegan las deudas a él, pero él ya vendió el auto hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con esa deuda? ¿De quién es? Esa es una súper buena pregunta, Eduardo. Ocurre bastante. Primero, cuando vendamos un auto, es súper importante dar de baja el TAC o ir a devolverlo. ¿Por qué? Porque se transfiere el vehículo, y si no se dio de baja ese TAC, el actual dueño va a seguir utilizando y la deuda va a quedar radicada en quien no dio de baja ese dispositivo. Recordemos no queda automáticamente, entonces, en el momento que se hace la compraventa, que ese vehículo ya no me pertenece, y por lo tanto todo lo que se involucra, el paso por los pórticos, etcétera. No, lamentablemente no. Por eso que vuelvo a insistir, es súper importante que en la medida en que se haga la venta de un vehículo, den de baja el dispositivo TAC en la autopista donde se contrajo, o donde se contrajo la obligación con este dispositivo de autopista. Respecto a los partes, incluso puede ocurrir que que lleguen parte, o lleguen también estas cobranzas por el TAC. ¿Qué puede hacer la persona? Dar cuenta de que se hizo la transferencia del vehículo, y quien lo está utilizando ahora es Eduardo Fuente y no Sebastián Muñoz, y eso tiene que darlo cuenta al juzgado de policía local. Pero para evitarse todo ese trámite, que es bastante engorroso, lo recomendable es: vendo el vehículo y doy de baja de inmediato el TAC, devolviendo el dispositivo en la autopista donde lo compré. Y en este caso en particular, la persona que lo vendió y no hizo ese trámite de dar de baja el TAC, va a tener que ir al juzgado de policía local a dar cuenta de que con tal fecha vendió el vehículo, acompañar en la transferencia del vehículo, y intentar pelear entonces de que las deudas corresponden a Eduardo Fuentes y no a Sebastián Muñoz. Un cacho. O sea, por eso es importante hacerlo de inmediato una vez hecha la transferencia. No solamente sacar el TAC, porque también está asociada a la patente. Que muchas veces las personas piensan que sacando el TAC ya está listo. No, hay que ir a dar de baja el TAC a la autopista en donde se utilizó, donde se compró, donde se sacó el servicio. Vaya cachito ahí. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián Muñoz es abogado y socio del Grupo Defensa Audora. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes el día de hoy.